Cuando hablamos del perdón, solemos hacerlo desde un lugar muy humano, casi siempre atravesado por emociones intensas. A veces lo vemos como una tarea imposible, otras como un ideal al que todos aspiran, pero que pocos logran alcanzar. Y quizá te ha pasado. Escuchas a alguien decir, sí, yo perdono, pero olvidar es otra cosa. Como si existiera un límite entre lo que somos capaces de ceder y lo que nos resistimos a soltar. Esa frase ya nos habla de nuestra naturaleza, porque desde nuestra perspectiva, desde la fragilidad humana, el perdón a veces se siente como cargar una mochila llena de piedras y tratar de avanzar. Y lo curioso es que solemos pensar que soltar esa mochila es un regalo para el otro, cuando en realidad, y esto es algo que Dios muestra una y otra vez, el primer beneficiado eres tú. Ahora, imagina por un momento cómo se ve el perdón desde la mirada de Dios. No como una carga, no como una exigencia pesada, no como un esfuerzo emocional desgastante, sino como una llave que abre la puerta hacia la libertad. Un camino donde las heridas no desaparecen por arte de magia, pero sí comienzan a transformarse, donde lo que antes te detenía, poco a poco, deja de tener poder sobre ti. Desde el corazón de Dios, el perdón es una obra de gracia. Es el lenguaje del amor más profundo, ese que sana, que construye, que restaura lo que parecía perdido. Y quizás te preguntes, ¿por qué cuesta tanto perdonar? ¿Por qué algo que se supone que es bueno para uno mismo puede sentirse tan difícil? La respuesta, aunque sencilla, es profunda. Porque perdonar toca las fibras más sensibles de nuestro ser. Toca nuestro orgullo, nuestro dolor, nuestra memoria, nuestras expectativas. Toca todo aquello que a veces preferimos guardar en silencio. Pero también toca lo que Dios quiere transformar. Cuando el corazón se siente pesado, si alguna vez sentiste que algo te apretaba el pecho, que el pensamiento volvía una y otra vez a la misma escena, la misma palabra, la misma herida, sabes de lo que hablo. Puede ser una conversación que terminó mal, una traición, una decepción inesperada, situaciones pequeñas que se acumulan o momentos dolorosos que marcaron un antes y un después. Sea lo que sea, hay una pregunta que tarde o temprano llega. ¿Podemos sanar sin perdonar? Y lo cierto es que no. Sanar y perdonar están conectados como dos hilos del mismo tejido. Uno no avanza sin el otro. La Biblia lo menciona de muchas maneras, pero siempre desde una misma raíz. El perdón es una extensión directa de la gracia de Dios. No se origina en un lo mereces, sino en un Dios me ha dado esto primero y ahora yo puedo compartirlo. Es decir, Dios no pide que perdones porque tu dolor sea pequeño o porque la ofensa no tenga importancia. Lo pide porque sabe que tu alma no fue diseñada para vivir cargando resentimientos. Y ese detalle, que parece tan simple, lo cambia todo. El perdón no como obligación, sino como camino. El perdón no es superficial ni automático. No se trata de decir, ya, está bien, mientras por dentro sigue la herida intacta. El verdadero perdón nace en lo profundo, en esa parte del corazón donde solo Dios puede entrar. Y una imagen bíblica lo refleja con una belleza inmensa, la historia del hijo pródigo. Piensa en este joven que decide alejarse, despilfarrar todo lo que recibió, vivir sin dirección, escapar del hogar que lo amaba. Y cuando pierde todo, cuando toca el fondo que nunca imaginó, decide regresar. No esperando reconocimiento, sino castigo. No esperando amor, sino reproche. Pero lo que encuentra es un padre que corre hacia él. Un padre que no espera explicaciones largas, que no exige condiciones, que no enumera errores, sino que abraza, restaura, perdona. Ese instante es un retrato perfecto del perdón desde la perspectiva divina. Un perdón que no analiza si lo mereces, un perdón que no negocia, un perdón que no guarda registros. Un perdón que nace desde la gracia, no de la lógica humana. Y si Dios nos trata así, ¿por qué a veces somos tan duros con nosotros mismos y con los demás? Perdonar no minimiza el dolor,
lo transforma. Aquí es donde muchas personas tropiezan. A veces pensamos que perdonar significa aprobar lo que nos hicieron, o hacer como si el dolor no existiera, pero no es así. El perdón no borra la historia, simplemente cambia su efecto en tu vida. Es como sanar una herida física. La cicatriz queda, pero ya no duele. Lo que antes te detenía, ahora se convierte en parte del testimonio de cómo Dios te sostuvo. Y sí, perdonar duele. A veces incluso reabre emociones que pensabas superadas. Pero ese dolor no es un retroceso. Muchas veces es el inicio de la sanación. Es el corazón diciendo, aquí está la herida. Dios, haz lo que tú puedes hacer. El perdón como decisión, no como emoción. Una de las verdades más liberadoras del perdón es entender que no depende de cómo te sientas, sino de lo que eliges. Si esperas a sentirte listo para perdonar, quizá pasarán años, porque nuestras emociones están marcadas por el dolor, por la memoria, por lo que deseamos que hubiese sido diferente. Pero el perdón no surge de un sentimiento, sino de un acto de voluntad. Es decir, Dios, me duele, pero yo elijo perdonar. Ayúdame con lo que yo no puedo hacer solo. En ese momento, justo ahí, comienza el milagro. No cuando ya estás bien, sino cuando todavía estás herido. Y eso lo cambia todo. La libertad que llega cuando sueltas. Quiero que imagines por un instante que cargas una mochila llena de piedras. No sabes exactamente cuándo empezaste a ponerlas dentro, pero ya pesa tanto que afecta cada paso que das. Cada pensamiento, cada emoción, cada relación futura se ve influenciada por ese peso. El perdón es, literalmente, quitar esas piedras. No porque la situación deje de ser importante, sino porque tu corazón deja de vivir atrapado en ella. Dios jamás quiso que vivieras con ese peso. El perdón te libera, te restaura, te devuelve la capacidad de experimentar paz donde antes había tensión. La enseñanza de Jesús a Pedro. Pedro pregunta, ¿cuánto debo perdonar? Y Jesús le responde, 70 veces 7. La enseñanza allí no es matemática, sino espiritual. El perdón es una práctica continua, no un evento único. Hay heridas que necesitan ser perdonadas más de una vez. No porque no hayas perdonado bien, sino porque la memoria vuelve, el dolor aparece. Y entonces eliges soltar de nuevo, y otra vez. Cada vez que eliges perdonar, aunque sea por la misma situación, tu alma se fortalece un poco más. Perdonar no es renunciar a la justicia. Aquí aparece uno de los temores más comunes. Si perdono, ¿no estoy diciendo que lo que pasó estuvo bien? Perdonar no significa justificar el daño. Significa que dejas de buscar justicia en tus propias fuerzas y comienzas a confiar en que Dios, el único justo, sabrá qué hacer, cómo actuar y cuándo. Es entregar el caso a un juez perfecto. Y eso libera profundamente. Hemos explorado ya cómo el perdón se convierte en un acto de gracia que nos abre puertas, nos aligera el alma y nos recuerda quién es Dios en nuestra vida. Pero ahora toca adentrarnos en un territorio igual de necesario y para muchos todavía más desafiante, el perdón hacia uno mismo. Porque perdonar a otros puede ser difícil, pero perdonarte a ti mismo puede sentirse imposible. Y sin embargo, es un paso esencial en el camino de la sanación espiritual. Perdonarse a uno mismo, el desafío silencioso. Es curioso. A veces somos capaces de ofrecer comprensión o misericordia a quienes nos lastimaron, pero cuando se trata de nosotros, no encontramos ese mismo compás de gracia. Nos hablamos con dureza, nos recordamos errores antiguos, revivimos decisiones que quisiéramos borrar y nos castigamos incluso por cosas que ya nadie más recuerda. ¿Por qué lo hacemos? Porque dentro de nosotros existe una voz, a veces pequeña, a veces poderosa, que nos repite que no somos suficientes, que fallamos, que deberíamos haber hecho algo diferente. Pero esa voz no proviene de Dios. Dios no nos llama a vivir atrapados en un museo de culpas. Cuando miramos la palabra,
vemos que Dios no solo perdona nuestros errores, también restaura nuestra dignidad. Y una de las pruebas más hermosas de esto es la historia de Pedro. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Impulsivo, apasionado, sincero y también profundamente humano. Cuando Jesús le dijo que lo negaría, Pedro lo rechazó por completo. Jamás haría eso, pensó. Y sin embargo, ocurrió. Imagínalo por un momento. Pedro, que había caminado con Jesús, que lo había visto sanar, multiplicar, liberar, termina negando haberlo conocido, no una vez, sino 3. La culpa debió ser devastadora. Y es justamente aquí donde aparece la gracia. Después de resucitar, Jesús no busca a Pedro para humillarlo ni para reprocharle. Lo busca para restaurarlo, para recordarle que su error no define su destino, para enseñarle que la caída no es la última palabra cuando Dios es quien escribe la historia. Ese gesto no solo habla del amor de Jesús hacia Pedro, habla del amor de Jesús hacia ti, porque también tú has tenido momentos en los que te has negado, te has decepcionado, te has fallado. Pero Dios no te abandona ahí, te llama a levantarte. Y para levantarte, necesitas perdonarte. Perdonar no es olvidar, es dejar de vivir desde la herida. A veces creemos que perdonar implica borrar lo que pasó, pero no se trata de eso. Perdonarte a ti mismo es comprender que tu valor no se evapora cuando fallas. Es reconocer que hiciste lo que pudiste con la información, la madurez y las circunstancias que tenías en ese momento. Es aceptar que no eres perfecto, pero sí profundamente amado. Perdonar no borra tu historia, pero cambia el peso que esa historia tiene sobre tu presente. Y aquí entra algo muy importante. Dios ya te perdonó antes de que comenzaras a castigarte. Así que cuando te niegas a perdonarte, en cierto modo, estás cargando un peso que Él nunca quiso que llevaras. Perdonar no significa repetir errores. Uno de los errores más comunes es pensar que si uno se perdona, entonces se está justificando o minimizando la gravedad de lo ocurrido. Pero no es así. El error no elimina la responsabilidad, elimina la condenación. Responsabilidad es aprender, corregir, madurar. Condenación es vivir encadenado al pasado. Dios quiere que vivas lo primero, no lo segundo. Porque cuando aceptas el perdón divino y lo aplicas a tu vida, comienzas a crecer. Dejas de estancarte en lo que ocurrió y te atreves a lo que Dios quiere hacer contigo ahora. Cuando perdonar trae sanación profunda. Hasta aquí, hemos hablado del perdón hacia los demás y el perdón hacia nosotros mismos. Pero hay una dimensión más profunda que vale la pena explorar: la sanación espiritual y emocional que nace del perdón. Las heridas guardadas afectan todo: tu forma de pensar, de sentir, de relacionarte, de confiar. A veces se manifiesta como ansiedad, otras como enojo reprimido. Incluso pueden transformarse en enfermedades físicas, porque el cuerpo también habla lo que el alma calla. El rencor, aunque parezca fuerte decirlo, es una forma de encarcelamiento, una jaula emocional que limita tu libertad. Y Dios no te creó para vivir encarcelado en emociones del pasado. Entonces, aquí aparece un ejemplo impresionante de la importancia del perdón en la sanación: la historia de Job. Job lo perdió todo: su familia, su salud, su estabilidad emocional, sus bienes. Y en medio de ese dolor, sus amigos, en vez de consolarlo, lo acusaron, cuestionaron y señalaron en su momento más oscuro. Pero lo más sorprendente ocurre al final de su historia. La Escritura dice que Dios restauró su vida cuando Job oró por aquellos mismos amigos que lo habían herido. Cuando Job eligió soltar, interceder, perdonar, entonces llegó la restauración. Y esta enseñanza es profunda. A veces, la sanación que estás esperando no llega porque aún estás aferrado a la herida. El perdón abre la puerta para que Dios haga su obra. No porque el perdón merezca una recompensa, sino porque libera el espacio emocional y espiritual necesario para que algo nuevo pueda entrar. Sanar no siempre es inmediato.
Es importante no romantizar el proceso. El perdón no es un interruptor que se enciende y ya. No es un acto mágico ni automático. A veces perdonar duele. A veces duele más que guardar rencor, porque el perdón toca lo que está vivo, lo que está sensible, lo que todavía arde. Pero ese dolor no es un retroceso, es parte del tratamiento. Es como cuando una herida necesita ser limpiada. Arde, molesta, incomoda, pero sin ese proceso no podría cerrarse correctamente. Dios sabe trabajar con delicadeza, incluso cuando sentimos que estamos rotos. Él no solo ve la herida, ve la sanación que puede venir después. Y ese después solo es posible cuando decides abrir el corazón. ¿Qué herida está pidiendo espacio para sanar? Quizá al escuchar estas palabras, ya sabes cuál es esa situación que ha estado ahí, escondida, estancada o incluso negada. Puede ser un recuerdo de infancia, una decepción en la familia, la traición de alguien que amabas, o quizá una decisión propia que no has logrado perdonarte. Sea cual sea, el perdón no es una exigencia dura, es una invitación suave, una invitación a respirar por primera vez sin esa carga, a mirar el futuro con esperanza, a dejar que Dios sane lo que tú ya no puedes sostener. El perdón es un puente hacia la libertad interior. El perdón como regalo diario. Algo clave es entender que el perdón no siempre ocurre una sola vez. A veces es un hábito, casi una disciplina espiritual. Hay dolores que regresan porque la memoria está viva, y ahí Dios te invita a perdonar otra vez. No para justificar lo ocurrido, sino para no revivirlo desde el rencor. El perdón es un sí, que se repite tantas veces como sea necesario. Es un proceso que, con cada paso, te vuelve más libre. Y es precisamente en ese proceso donde Dios se muestra más cercano, más tierno, más presente. Si ese contenido te edifica, recuerda suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que necesite escuchar estas palabras de restauración y esperanza. Ese simple gesto puede ser el inicio de una sanación profunda en la vida de alguien más.